Hola a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. En el capítulo anterior realizamos un análisis dinámico apoyándonos en el espectro de respuesta sísmico en etapas. En este continuaremos con esta temática, pero esta vez será a través del análisis estático equivalente. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Como les decía anteriormente, en este capítulo vamos a seguir con la temática del diseño sismo resistente. Esta vez lo haremos a través del análisis estático equivalente. Para ello, vayamos a Define, Load Patterns e introduciremos dos patrones de carga, uno para el sismo en X y otro para el sismo en Y. Escribimos el nombre, será sismo estático en X. El tipo de carga será sísmica con 0 en el multiplicador de peso propio. Y aquí es donde se introducen los valores de las cargas laterales. Tienen tres variantes fundamentales: insertar las características de la edificación y sus condiciones, y según la norma que elijan, el programa asigna las cargas laterales. Otra puede ser a través de User Loads. Con esta forma de proceder, ustedes deben insertar en una tabla los valores de las cargas para cada piso. Y la variante que utilizaremos para este caso será a través del coeficiente sísmico. Seleccionemos esta opción y presionamos Add New Load. Luego señalamos el patrón que hemos creado y presionamos Modify Lateral Load. En esta ventana marcamos las opciones asociadas a la dirección X y le incluiremos, según nuestra norma, una excentricidad accidental del 5% en todos los diafragmas. La aplicación de la carga será en todos los pisos. Y ahora vamos a introducir los coeficientes K y el coeficiente sísmico. El coeficiente K es el que tiene que ver con la distribución de las cargas laterales en los pisos. Algunas normas plantean fórmulas o simplemente condiciones para ello. En el caso nuestro, nuestra norma plantea lo siguiente: y como nuestro periodo es inferior a 0,5, trabajaremos con el valor de K igual a 1, lo cual nos garantiza una distribución lineal de las cargas laterales en la altura del edificio. Ahora vamos a introducir el coeficiente sísmico que obtenemos de la norma. Aquí es importante ver cómo lo obtienen. Me refiero a si está en función de la gravedad o no, para saber si van a insertarle en el valor del factor de escala 1 o 9.81. En nuestro caso vamos a insertar el valor ya multiplicado por G, o sea, allá en el factor de escala que introduciré después, multiplicaré por 1. Esto es elección personal de cada proyectista. Si aquí no lo multiplican, entonces el valor del factor allá será igual a la constante de la gravedad. Ok, vamos a introducir el valor. Será 0.31. Recuerden que está multiplicado por G. Y ahora haremos lo mismo para el sismo en Y. Al ser nuestros periodos parecidos, el valor del coeficiente sísmico es 0.31 para esta dirección también, y el K seguirá siendo 1. Ya tenemos los patrones de carga en ambas direcciones. Ahora definiremos los casos de carga. Para ello vamos a Define Load Case y modificaremos los dos casos de carga estático que el programa nos ha creado. El primero será sismo estático en X. Presionamos Modify y, como plantea nuestra norma, el sismo en X
tendrá una componente del 30% del sismo en la otra dirección. Aquí es en donde les comentaba que si incluían su coeficiente sísmico sin multiplicar por G, deben incluir en esta casilla el valor de la constante de la gravedad. Presionamos OK y hacemos lo mismo para el sismo estático en Y. Ejecutamos y ya tenemos nuestros casos de carga. La masa la definiremos a continuación. Vamos a Define Mass Source. Recuerden que la habíamos definido en el capítulo anterior, donde hicimos el análisis dinámico. Si quieren ver cómo definirla y lo que explicamos al respecto, les dejo una tarjeta en este video para que vean la sesión anterior y obtengan la información. Así nos quedó según lo que plantea la normativa. Luego deben definir los diafragmas en Define Diafragmas, justamente como lo hicimos en la sesión anterior para el análisis dinámico. Vamos a utilizar un diafragma rígido. Si tienen otro tipo de solución de entrepiso o cubierta que pueda considerarse semirrígido, pueden utilizarlo según su normativa les permita. Para asignar los diafragmas a los elementos, seleccionamos las losas en cada piso y con el comando Assign Shell Diafragma los asignamos. Como ya realizamos esta operación en el capítulo anterior, ahora solo les muestro cómo quedaron. Para ello iré aquí a esta pestaña Set Display Options y señalaré la casilla que se llama Diafragma Extend. De esta forma el programa les mostrará los diafragmas que tienen aplicados. Las combinaciones que utilizaremos serán las que aparecen en la norma. Ahora les muestro cómo quedan. Si desean ver cómo realizar sus combinaciones, tenemos un video aquí en el canal explicando todo lo referente a las cargas. Bien, ya tenemos nuestro modelo listo, así que lo que haremos será correr el análisis. Para ello, utilizaremos este botón que se encuentra aquí. En videos posteriores estaremos explorando todas las posibilidades que en cuanto a resultados nos brinda el programa. Ahora nos enfocaremos en el Story Response Plots que estuvimos explorando en el capítulo anterior. Vamos a Display Story Response Plots, que estuvimos explorándolo en el capítulo anterior cuando realizamos el análisis dinámico. Aquí en Display Type tenemos todos los gráficos que podemos obtener, y para el análisis estático aparecen además la posibilidad de ver las cargas laterales por piso y sus valores. Además tenemos las derivas, los desplazamientos, cortantes, etc. Información muy útil que nos ayuda a comprender el comportamiento de nuestra estructura.
Y hasta aquí nuestro video de hoy, en el que estuvimos viendo cómo realizar el análisis estático equivalente para una estructura a través del coeficiente sísmico. En el próximo vamos a ver todo lo referente a la preparación del modelo para correr el análisis. Recuerden, si les gustó el video, suscríbanse, den like, presionen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas y compartan con sus colegas. Hasta pronto.